tan pragmático y tan práctico que hemos querido darle al curso, porque veréis lo que es abordar la fertilidad y la materia orgánica realmente con herramientas prácticas, ¿no? De nuevo, esta idea de volveros a casa con un recurso con el que podéis trabajar desde mañana mismo. O sea que, Ana, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Futuro Viñador. Gracias, Jordi. Y gracias a la bodega Ostatu por invitarnos y por acogernos hoy aquí. Bueno, voy a empezar esta charla que me comentaron que hablara este tema de agrocompostaje en la viña y herramientas prácticas. Voy a hablar de esto que ha salido durante toda la tarde, materia orgánica, materia orgánica, materia orgánica, ¿no? Esa crema pastelera que ha dicho Andreu entre las hojas de hojaldre, vamos a hablar de ella. Vamos a ver cómo podemos fabricarla, porque si realmente es un poco la directora de orquesta de toda esa vida que hay en el suelo, es la que va a dirigir, y en relación a ella vamos a tener la vida de los microorganismos, de los siguientes descomponedores, de los artrópodos, pues vamos a ver si hay posibilidad de que la generemos nosotros con nuestra propia biomasa, ¿no? Con la biomasa del viñedo. Bueno, pues yo para hablar de agrocompostaje, primero pues me gustaría contaros el proyecto que llevamos a cabo en la Universidad Miguel Hernández, en la Comunidad Valenciana, que es un poco el que da paraguas a toda la experiencia que hemos desarrollado en compostaje, ¿no? El agrocompostaje y el convenio Agrocompost es un convenio entre la Consellería de Agricultura, que empezó en 2017, y la Universidad Miguel Hernández de Elche, nuestro grupo de investigación, que es el grupo en agroquímica aplicada. Bueno, nosotros, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues investigar y experimentar en agrocompostaje para el territorio valenciano, favorecer la formación y el desarrollo colaborativo, y sobre todo nuestro punto fuerte es el desarrollar experiencias in situ, es el ir donde está el agricultor, ir donde están los subproductos y generar allí pilotos demostrativos de compostaje, ¿no? Siempre pues con esa búsqueda de obtener materia de calidad para el sector agrario valenciano. Nuestros objetivos, lo que decía, restaurar la fertilidad del suelo. Todos hemos dicho que para fertilidad necesitábamos esa materia orgánica, conseguir materia orgánica de calidad, tanto para la agricultura ecológica, que sería como nuestros primeros clientes, por hablar así, y también para la convencional, asesorar, formar y acompañar en el proceso de compostaje. ¿Cómo trabajamos? Nos gusta decir que es un proyecto de aprender a compostar compostando, es aprender a hacer haciendo. Y lo que queríamos era que ese conocimiento académico, pues que no se quedara en la universidad, que saliera de la universidad y que fuera ya donde están las necesidades, ¿no? Queríamos que los investigadores se pusieran las botas, y no de comer, sino de trabajar, y que fueran al campo y se ensuciaran. Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? Trabajamos identificando primero las necesidades del actor. ¿Y cuáles son nuestros actores? ¿Con quién trabajamos? Pues trabajamos con bodegas, con cooperativas, con productores de aceite, productores de cítricos, ayuntamientos, huertos urbanos, colegios, etc. Es decir, cualquiera que presente esa pequeña sensibilidad para el compostaje va a tener allí un equipo de la Universidad Miguel Hernández acompañándole en el proceso. Estudiamos la ubicación, estudiamos los recursos, muestreamos y caracterizamos sus residuos, que para nosotros van a ser los ingredientes del compostaje, van a ser nuestras materias primas, e intentamos establecer sinergias con otros productores que también tengan esa sensibilidad. Acreditamos el proceso de compostaje y comenzamos a montarlo. Aquí tenéis un ejemplo de esas pilas en una bodega. Realizamos un seguimiento del proceso y luego la toma de decisiones. Siempre establecemos un canal de comunicación a través de WhatsApp o a través de Telegram, de forma que aprendamos a compostar juntos. Cuando el agricultor, cuando el bodeguero nos dice esto está seco, ¿qué hago? O esto tiene esta temperatura, y de forma colaborativa tomamos las decisiones, porque es la forma en la que realmente se aprende a compostar, pues enfrentándote a todo lo que puede pasar en un proceso de compostaje en tiempo real.
Realizamos un control del proceso y luego para nosotros es muy importante ver este informe final. En este informe final es esa garantía de compost de calidad, es decir, yo qué he hecho, qué he conseguido haciendo todo ese proceso. Entonces aquí este informe se lo damos a nuestros actores y le vamos a decir si el proceso de compostaje ha conseguido una temperatura de higienización según nos pide la norma, cómo hemos hecho ese proceso, esa mezcla. Vamos a hablar también de las características físico-químicas del compost obtenido, es decir, a nivel de pH, a nivel de conductividad eléctrica, cómo está, a nivel de carbono-nitrógeno. Luego le vamos a hablar de la capacidad fertilizante, es decir, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo y cuánto potasio estoy aportando. Lo vamos a caracterizar también a nivel de metales pesados, porque los compost se pueden diferenciar en clase A, clase B y clase C, según la cantidad de metales pesados que tienen. Por lo general, los compost del sector primario, del sector de la agricultura, suelen ser de clase A, es decir, que se pueden volver a utilizar en agricultura sin ningún tipo de restricción. Tenemos los de clase B, que ya no podríamos utilizar en horticultura, que podríamos utilizar en leñosos, y luego tenemos los de clase C, que por su nivel alto de metales pesados no podríamos utilizar, solamente podríamos ir a regeneración de canteras y otros usos así, no podríamos utilizar en agricultura, ¿vale? Entonces, esto es lo que después de todo este proceso le vamos a dar al actor que ha querido compostar para que sepa qué ha obtenido y después él pueda replicarlo. Bueno, esto es un vídeo y bueno, yo creo que aquí alguien ya se ha reconocido porque entre nuestros actores tenemos a uno de vosotros y esto es el Seller del Roure, este es Ferrero compostando. Así que mira, casualidad que te tengo de ejemplo en la presentación. Bueno, no tan casualidad. Bueno, pues entonces, sí, vamos a este. Después de 6 años que llevamos recorriendo la Comunidad Valenciana, pues hoy podemos decir que estamos presentes en las 3 provincias, en 200 municipios. Hemos hecho de esos pilotos demostrativos más de 215 y hemos hecho más de 500 procesos de compostaje distintos. Entonces yo ahora puedo decir, y creo que no me equivoco, que si hay algo compostable en la Comunidad Valenciana, lo he compostado o al menos lo hemos intentado. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos 15.400 toneladas de biomasa que hemos compostado. Hemos conseguido que esa biomasa no se fuera en quemas, no esté ese carbono en la atmósfera, no esté ese fósforo, ese potasio y ese nitrógeno, no lo hemos perdido, sino que lo hemos podido recuperar, ¿no? Esto en términos de carbono recuperado serían más de 2.500 toneladas de carbono que se han quedado en nuestros suelos, más de 194 toneladas de nitrógeno, 96 de fósforo, 291 de potasio, que hoy en día todos sabemos lo que vale una unidad fertilizante. Bueno, pues creo que hoy no nos podemos permitir desaprovechar esa riqueza que está en los residuos y volverla a incorporar a nuestros suelos. Y se han quedado en nuestros cítricos, nuestros granados, nuestros viñedos. Bueno, las herramientas que ha desarrollado este proyecto durante estos 6 años, pues nosotros antes de empezar a compostar nos preguntamos cómo es la biomasa de la Comunidad Valenciana, es decir, cómo son nuestros residuos, ¿no? Y con eso hemos realizado una base de datos de más de 450 analíticas de materias primas, las hemos categorizado y hemos visto a ver si desde el punto de vista de reutilizarlas y de valorizarlas en el compostaje podían tener diferentes características limitantes que no nos permitan tener un buen compostaje. Después de responder a la pregunta ¿cómo son nuestros residuos?, es decir, ¿qué biomasa tenemos?, la siguiente pregunta que quisimos responder es ¿dónde está y cuánta tenemos? Porque hay muchísimo desconocimiento en cuánto residuo generamos en el sector agrícola. ¿Cuántas toneladas de poda de sarmiento se generan? ¿Cuántas toneladas de orujo? Quizás está más controlado porque hay que gestionarlo de una forma concreta, pero ¿cuántos restos de hortícolas se generan? Es decir, ¿cuánta biomasa y cuánto podemos recircular? Entonces, elaboramos la primera metodología de biomasa disponible, biomasa potencialmente disponible, que después podremos valorizarla con compostaje o podremos valorizarla con biogás. De hecho, esto pues, nos lo piden las empresas de biogás y es información que está disponible en la web de Consellería. Y después nos planteamos el reto de realizar mezclas sectorizadas. Identificamos los sectores más importantes de la Comunidad Valenciana, el oleícola, el hortofrutícola, que ahí entrarían los cítricos, que prácticamente es nuestro sector hortofrutícola dominante, el vitivinícola y el urbano, y decidimos generar recetas de compostaje que una vez las aplicas
que fueran reproducibles y que cada sector tuviese su receta, ¿no? Para poder gestionar sus subproductos más característicos o los que les generan más problema o que generan en mayor cantidad. Volvemos a estas 450 analíticas porque para la presentación de hoy pues lo que he querido es centrarme en las que genera el sector vitivinícola, ¿no? En qué características tienen y qué efectos limitantes podemos encontrar si queremos compostar los subproductos del viñedo. Hemos trabajado en biomasa residual del sector primario, también del sector de la transformación, del agroalimentario y también del terciario, los bioresiduos, pues un poco explorando la sinergia que podemos tener de los bioresiduos domésticos con el sector agrario y el sector forestal o periforestal. Aquí está un poco la caracterización. He puesto primero un ejemplo de los hortícolas para que veáis pues, las diferencias, ¿no? Podemos pensar que los residuos hortícolas pueden ser muy parecidos, pero si hablamos, por ejemplo, de tallo van a tener unas características, si hablamos de fruto, si queremos compostar fruto, va a tener unas características diferentes, si estamos con cultivos herbáceos, paja de arroz, etcétera, va a tener unas características y si hablamos de aromáticas, pues totalmente diferente, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esto, no, voy a algo leñoso o algo con mucho carbono, bueno, pues hay variabilidad dentro de esas generalidades. Vamos a entrar en materia de los residuos de la viticultura. Yo creo que no os los tengo que presentar porque de esto sabéis muchísimo más vosotros que yo, pero sí que con la terminología, nosotros le llamamos raspón. Por allí, por Valencia, le llamamos raspón a lo que es el raquis del racimo, cuando ya le hemos quitado los, ¿no? Hemos hecho el despalillado y ya le hemos quitado los granos. Eso nosotros le llamaríamos el raspón. Vale. ¿Cómo es el raspón? Bueno, pues generalmente tiene un pH ácido y esto nos puede limitar el arranque del compostaje. Tiene altos contenidos en materia orgánica, esto va a ser bastante frecuente en todos los residuos que vais a producir vosotros. Altas concentraciones de polifenoles hidrosolubles y esto sí que puede ser un problema, puede limitar el compostaje porque al final los polifenoles tienen un efecto bacteriostático, ¿de acuerdo? Son antioxidantes, con lo cual nosotros en el compostaje lo que queremos es que los microorganismos, que son nuestros trabajadores, estén lo más a gusto posible. Si le ponemos una sustancia que es bacteriostática, pues, ostras, hemos hecho una mezcla perfecta, pero aquello no coge temperatura, es que no arranca y puede ser porque tengo una concentración elevada de polifenoles. Con lo cual, estos residuos y los residuos del sector oleícola tienen polifenoles muy altos y por eso tenemos que jugar muy bien e integrar muy bien la mezcla. Luego vamos a tener niveles destacables en macronutrientes, que eso nos va a generar compost con mayor riqueza fertilizante y, muy importante, bajos contenidos de metales pesados. Residuos sólidos, otro que también conocéis muy bien, tenemos el orujo. Lo mismo, estos residuos siempre van a tener en común que vamos a estar bajos de contenidos en metales pesados y que vamos a tener pHs ácidos, con lo cual tendremos que buscar otros residuos que me equilibren ese pH ácido para que las bacterias en inicio puedan trabajar bien. Altos contenidos en materia orgánica, también como el raspón, concentraciones de polifenoles un poquito más bajas que el raspón y niveles destacables en macronutrientes, especialmente en potasio, ¿de acuerdo? Nos puede dar compost ricos en potasio. Las lías, lo mismo, pH ácido, contenidos notables pero ya no tan altos como los anteriores en materia orgánica, altos niveles de macronutrientes pero esta vez de nitrógeno y de fósforo, con lo cual se nos va a combinar muy bien con el anterior, con el orujo, que era alto en potasio. Si los juntamos me pueden dar un compostaje, un compost final más equilibrado, siempre polifenoles altos. Aquí además tenemos altos niveles de cobre y bueno, el resto de metales pesados es bajo. Más residuos sólidos, el orujo desalcoholizado, que este ya no sé si lo trabajáis vosotros tanto, entiendo que no, que este ya será de las orujeras, pero bueno, seguimos igual en la misma línea, pH ácido, contenido de materia orgánica elevado, niveles, ahora claro, sí, este ya le hemos quitado mucho más polifenoles, este tiene menos de todo, tiene menos polifenoles y tienen menos macronutrientes y menos micronutrientes, con lo cual es un residuo menos interesante, ¿no? Me va a generar un compost más deficitario.
y bajos contenidos de metales pesados. Voy a pasar rápido los residuos líquidos porque son menos interesantes desde el punto de vista de su compostaje. Tenemos las aguas residuales, que yo no recomiendo porque además vienen mezcladas con diferentes detergentes, ¿no? Y eso nos va a perjudicar el compostaje. Y luego tendríamos las vinazas, que te entiendo que tampoco es un residuo del que vosotros trabajéis porque es lo que queda después de haberlo destilado, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos niveles mayores de polifenoles, un pH ácido, una conductividad eléctrica elevada y, altas concentraciones de macronutrientes. Eso conociéndoles. Y ahora voy a volver a retomar el tema de esos pilotos demostrativos. Y lo que quiero es que os veáis esos 215 pilotos demostrativos que hemos hablado, que estábamos presentes en las 3 comarcas, que habíamos hecho más de 200 municipios, más de 400 procesos de compostaje, pues esos son cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, estos son agricultores, ganaderos, estos son cooperativas, estos son algunos colegios también que nos han llamado y nos han dicho, oye, venir aquí que yo tengo orujo, oye, ven aquí que yo tengo alperujo, o oye, venir que no sabemos qué hacer con los residuos del almuerzo del colegio y necesitamos que nos ayudéis a compostarlo, ¿no? Y esto es como empezamos a trabajar cada 2017 pues alrededor de nuestro núcleo, nuestro nicho natural, que es alrededor de Elche, que es donde está ubicado nuestro campus, y luego ya pues poco a poco nos hemos ido hasta casi las Terres de l'Ebre, hasta Tarragona, ahí frontera con Cataluña. Este mapa lo tenemos también, es visitable en esa página web de ahí, se puede visitar y aparte es interactivo porque si le dais a uno de esos puntitos pues vais a tener una foto del proceso y las características del proceso. ¿Qué hicimos con esas herramientas desarrolladas que hablaba antes de que dijimos vamos a dar recetas sectorizadas? Bueno, pues nosotros lo que dijimos es vamos a intentar con toda esa experiencia que tenemos de 215 pilotos y más de 400 procesos, vamos a intentar responder a la pregunta de ¿cuánto máximo puedo poner del residuo tipo del sector oleícola o del residuo tipo del sector vitivinícola sin que perjudique el proceso? Es decir, sin que perjudique la exotermia del proceso, que consiga tener temperaturas suficientes para que sea un compostaje óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, pues trabajamos todas las mezclas que habíamos hecho y vimos que, por ejemplo, en el sector oleícola, el máximo en peso que puedo poner de alperujo es entre un 63 y un 72% en la mezcla. Pues que el 72% de la mezcla sea alperujo, ya me estoy quitando alperujo de encima, ¿de acuerdo? Luego lo tendré que poner con otros ingredientes para equilibrar la mezcla y tener un compostaje correcto. Lo que no podíamos es ir a campo con esas gráficas y con esas ecuaciones, con lo cual decidimos eso transformarlo en un vocabulario que pudiéramos usar en campo. En campo no podemos pesar, no tenemos allí una báscula, no podemos hacer cálculos demasiado complicados, entonces dijimos, pues nuestras recetas van a ser de verdad recetas, vamos a transformar ese lenguaje. Entonces, ¿cuál es nuestra receta para el sector oleícola? Sí, creo que por aquí también tenéis olivar, ¿no? Esta será casi la zona límite a la que llega el olivar. Bueno, y conoceréis el alperujo. Pues si no lo conocéis, es como un paté de aceituna, es decir, es algo pastoso, que no se degrada nunca, que genera una costra por encima y que pueden pasar años y luego lo abres y sigue igual, y también con muchos polifenoles. ¿Qué vamos a utilizarlo? Vamos a utilizarlo en volúmenes, en tazas. Vamos a hacer 3 tazas, 3 volúmenes o 3 paladas, que eso sí que lo puedo contar, de alperujo, más 3 tazas, 3 volúmenes o 3 paladas de un residuo que también genera la almazara, que es la hojuela del olivo. Cuando entra la cosecha, separan la hoja, con lo cual la tengo allí mismo, y un estiércol de proximidad, una palada, una taza o un volumen de un estiércol de proximidad que puede ser perfectamente una gallinaza o un estiércol de oveja, el que quiera. ¿Para qué? Para activar microbiológicamente esta mezcla, ¿de acuerdo? Y en el caso del sector vitivinícola, pues aquí vimos que podíamos ir a una cantidad de orujo de hasta el 70% en peso, del 75% en peso, ¿de acuerdo? Y una vez más, no podemos irnos con estas gráficas al campo. Vamos a transformarlo en lenguaje de receta. Entonces, el lenguaje de receta podemos poner hasta un 75% en peso de sarmiento, de raspón o de orujo, más
que serían dos volúmenes, perdón, 2 tazas o 2 paladas, más 2 tazas o 2 paladas de un estiércol de proximidad y una de un tercer producto que tenga fácilmente. Si aquí, por ejemplo, tenéis cerquita una almazara, pues de una almazara. Si podéis establecer una sinergia con un ayuntamiento y pueden ser los bioresiduos que han recogido de forma separada, pues con los bioresiduos, ¿de acuerdo? Y va a ser nuestro tercer ingrediente. ¿Y cómo salen esos compost? Voy a pasar el urbano y voy a pasar el agroalimentario y me voy a ir directamente al vitivinícola y al oleícola. ¿Cómo son esos compost? Es decir, si yo hago caso a estos chicos de la Universidad Miguel Hernández que vienen y me dicen cómo tengo que hacer la mezcla para compostar, ¿qué compost voy a obtener, ¿no? Entonces, bueno, casi cada compost es un mundo y esto es como la receta de la paella, que la haces un montón de veces y nunca consigues que esté exactamente igual. Pues el compost nunca vas a conseguir que esté exactamente igual, pero sí que nos podemos mover en márgenes, ¿no? Entonces, vamos a fijar... Uy, este ha ido contra mí. Vamos a fijarnos en este compost vitivinícola. Vamos a ver que al nivel de nitrógeno está en 1,7, el fósforo... Perdonad, ahí. Tenemos un margen de fósforo de 0,6 a 2,2. Veis que el nitrógeno puede llegar hasta 2,26. Si os fijáis en el compost de Ayora, que es un urbano, los compost de bioresiduos urbanos suelen tener niveles de nitrógeno muy altos, ¿de acuerdo? Pues oye, con el vitivinícola no nos estamos alejando tanto y un 2,2, 2,3 en un compost es un muy buen dato. Luego de potasio estamos entre 1,9 y 2,9 y vemos que de ácidos húmicos estamos en un 2 y ácidos fúlvicos 1,5. Este es un compost que luego veremos con más detalle, pero aquí utilizamos el orujo. Utilizamos los chips de madera, que sirven para, bueno, yo no sé mucho de esto, pero por lo visto sirven para darle algo de aroma al vino, a los vinos más jóvenes, y estiércol de ovino. Pues os reís, igual esto no se tiene que decir, ¿o qué? No sé. ¿He dicho algo mal? Vale, pues yo qué sé, perdón. Pues tendría que quitar el nombre de la bodega, no sé. Bueno, pues nada. Pues es que no sabía que eso existía y me hizo mucha gracia, entonces lo cuento como una anécdota. Bueno, pues paso rápido a la oliva. Bueno, pues utilizamos el alperujo, las hojas de olivo, utilizando la mezcla que hemos hablado antes, y la gallinaza. Fijaros que a nivel fertilizante está muy parecido al que hemos obtenido en el vitivinícola, pero fijaros aquí en ácidos húmicos, no sé si lo veis, aquí tenemos 5,6. Esto es una barbaridad, 5,6 de ácidos húmicos, ¿de acuerdo? Esos ácidos húmicos son de verdad esa crema catalana, esa crema que decía Andreu que está en el pastel 1000 hojas, ¿no? ¿Por qué? Porque el alperujo y también algunos de vuestros residuos, los sarmientos, tienen componentes de lignina, y la lignina son los precursores, son de los que se alimentan los hongos que después van a generar ese tipo de materia orgánica, esa humificación, ¿no? Entonces, siempre que incorporamos al compostaje residuos ricos en lignina, estamos asegurando que después vamos a tener esa humificación. Les estamos dando un sustrato donde trabajar. Bueno, aquí, si tenéis los móviles a mano, si queréis hacemos un poco un ejercicio juntos, no sé cómo vamos de hora, pero, y si no, pues lo podemos hacer después en el turno de preguntas. Con todas esas analíticas que hemos hecho de materias primas, de ingredientes, hemos volcado toda esa base de datos a una calculadora de compostaje, que es gratuita y que podéis encontrar para Android en Google Play y para Apple en App Store, ¿vale? Se llama Compost Calculator o Compost UMH, ¿de acuerdo? Entonces os la podéis descargar, es gratuita, y ahí podéis buscar, vais a encontraros con este menú. Ahí vais a tener lo que es la calculadora, lo que es el listado de ingredientes, toda esa base de datos volcada. Están organizados según relación carbono-nitrógeno, ¿de acuerdo? Por encima de 30 o menor de 30. Luego vais a tener vídeos cortos, píldoras de conocimiento que llamamos, que van a intentar resolver las típicas preguntas de una persona que se incorpora o que se enfrenta por primera vez al proceso de compostaje. Y, bueno, pues un poco hablar de nuestro libro, que es el proyecto Agrocompost, ¿vale? Tenéis un enlace a la página web. Entonces, voy a pasar un poco.
lo que os comentaba, aquí nos va a permitir hacer mezclas terciarias, ¿de acuerdo? Mezclas de 3 ingredientes. Y este año, además, tenemos la novedad, cuando entréis lo veréis, de que podéis generar vuestro propio ingrediente personalizado, ¿de acuerdo? Imagínate que tú tienes la analítica de tu estiércol o el estiércol del vecino, o has analizado tu sarmiento o tu orujo y sabes qué carbono tiene, sabes qué nitrógeno tiene, lo metes ahí y vas a poder hacer el compostaje con tu propio residuo y saber qué tipo de compost te va a generar, ¿de acuerdo? Y si no tenéis ninguna analítica, pues bueno, ahí vais a ver que hay todo tipo de pajas, con más humedad, con menos, con una densidad aparente mayor, con menos. Vais a ver que hay todo tipo de sarmientos, de estiércoles. Entonces, bueno, pues yo resulta que tengo un estiércol de oveja que está muy seco y que la cama es de cascarilla de arroz o la cama es de paja. Pues ahí podéis elegir el que más se parezca a vosotros y haceros la mezcla, ¿de acuerdo? Y la calculadora os va a decir, vais a poder elegir las cantidades de cada ingrediente y os va a generar la mezcla. Por ejemplo, aquí teníamos estiércol caprino, alperujo y poda de sarmiento, ¿de acuerdo? Y la calculadora te va a decir, ¡epa!, que no lo estás haciendo bien, que aquí hay un problema, que esta mezcla no va a funcionar. Y te va a decir por qué no va a funcionar y qué tienes que hacer. Te va a derivar a un vídeo que te va a explicar qué tienes que hacer para que eso mejore, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice... Sabéis que la relación carbono-nitrógeno, porque a mí me han dicho que muchos de vosotros ya compostáis, entonces yo no he querido ir al proceso de compostaje, pero cualquier duda luego lo comentamos. La relación carbono-nitrógeno, que es cuántas partes de carbono y cuántas partes de nitrógeno necesitan los microorganismos para alimentarse y para tener un metabolismo óptimo, tiene que estar entre 20 y 30. ¿Eso significa que si la tengo por debajo de 20 no va a haber compostaje? No, eso significa que en ese compostaje voy a perder nitrógeno y no va a ser óptimo, pero no significa que no lo vaya a poder compostar. ¿Y qué pasa si la relación carbono-nitrógeno está por encima de 30? Eso significa que tengo un exceso de carbono. ¿Y significa que no va a haber proceso de compostaje? No, pero va a ser más lento, con lo cual no va a ser óptimo, ¿de acuerdo? Entonces este me dice, aviso que te has pasado en 3,4, es una calculadora. Nos va a decir si te has pasado, pero nos va a decir no pasa nada. Esto lo hablas con un técnico y te dice, adelante, pero la calculadora te dice 33,4, ojo, y te va a derivar a un vídeo en el que te lo van a explicar. ¿Qué te van a explicar? Pues básicamente que tendremos que aumentar los residuos, la cantidad de residuo de subproducto que tenga una CN más bajita, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los típicos que tienen una CN bajita? Pues los estiércoles, los lodos sedar no, porque eso no sería para un compostaje agrícola, ¿vale? Y si, por el contrario, nuestro aviso fuese que tenemos una CN por debajo de 20, pues ¿qué tendremos que incorporar? Residuos que tengan la CN más alta para poderlo equilibrar. ¿Cuáles son los que tienen la CN más alta? Pues en este caso serían, por ejemplo, unos restos de naranja, tendría una CN alta, unos restos de sarmiento, de triturado de poda, tendrían una CN alta y un orujo de vino también. ¿De acuerdo? Entonces sabríamos que ahí cuando hemos elegido las cantidades, hemos elegido los niveles de humedad de nuestro residuo y hemos elegido las CNs, deberíamos aumentar la cantidad del que tiene, en este caso, la CN más elevada. Y esto es un ejemplo de los vídeos a los que te va a esto que os he explicado yo, de pues aumenta este tipo de residuo, aumenta este otro. Si tenemos un fallo en el pH, nos va a decir cómo equilibrar el pH. Si tenemos un fallo en la conductividad eléctrica, lo mismo. Si la humedad no es correcta, lo mismo. ¿De acuerdo? Nos va a llevar a esos vídeos. Y luego, al final, que esto es lo que hablamos de compostar online, es que nos va a sacar un informe con todo eso, nos va a decir cómo tiene que ser la pila, de qué dimensiones, nos va a decir las cantidades de cada ingrediente y nos va a decir una estimación de las unidades fertilizantes y de la riqueza fertilizante del compost. Eso genera un informe que yo le puedo dar a la ventanita... No, perdón. A un icono que hay en la calculadora y enviármelo al móvil, ¿de acuerdo? Enviármelo por correo electrónico, por WhatsApp o como quiera y descargarme el informe en PDF. Y yo ya me puedo ir al campo o donde quiera con la receta y saber más o menos el tipo de compost que voy a obtener. Y puedo hacer todas las mezclas que quiera, la calculadora no se cansa. Bueno, más herramientas desarrolladas. Hemos hecho un curso autoformativo online
junto con la Consellería de Agricultura, que está abierto. Se abren 2 ediciones anuales, es gratuito, puedes entrar e inscribirte. Tenemos más de 2.000 alumnos, es un curso de 35 horas. Para acabarlo solo tienes que hacer unas encuestas y ver unos vídeos y después una evaluación pequeñita, y se combina o se complementa con un curso presencial de unas 10 horas. Ahí tenemos ya 400 alumnos y cuando tienes las 2 cosas puedes hacer solamente una o puedes hacer las 2. Cuando tienes las 2 obtienes el diploma de maestro compostador de la comunidad, de la Consellería de Agricultura, ¿vale? Sí, sí, aquí tenemos fotos de nuestros maestros compostadores y lo que queremos en el online es que se manchen. En el presencial es que se manchen. Queremos que se ensucien, queremos que cojan el residuo, que lo huelan, que sepan que un compost huele a maduro, huele a bosque, queremos que vean cómo es un alperujo, queremos que vean cómo es un orujo, porque vienen de todos los sectores y por lo general pues el sector vinícola no conoce los residuos del hortofrutícola y un citricultor no sabe lo que es un alperujo ni qué problemas puede tener el alperujo. Entonces, pues lo que queremos es que conozcan toda esa biomasa, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos 400 maestros agrocompostadores, tenemos un canal de Telegram en el que cada uno cuenta su historia de compostaje y así seguimos comunicados. Y luego tenemos estos vídeos cortos que también están a vuestra disposición. Aquí quería un poco contaros cómo hemos ido creciendo, ¿no? Y cómo esa expansión empezamos en pilotos pequeñitos, empezamos con cantidades muy pequeñas, estos son todos residuos de almazara, pero es totalmente extrapolable a lo que ha ocurrido con los residuos vitivinícolas, ¿vale? Entonces, empezamos en diferentes cooperativas muy pequeñitas de la zona norte de Castellón y ya veis cómo eran nuestras pilas, 3.000, 4.000 kilos, algunas incluso las movíamos a mano. Aquí estábamos haciendo el montaje y estos son, que a mí me gusta mucho poner las caras del final, cuando están contentos y están oliéndolo y están así de contentos, es que este compost huele, huele a monte, ¿no? Nos fuimos creciendo y ya en lugar de pequeñas almazaras, pues ya fue un conjunto de almazaras. Hoy que me quedan 10 minutos. Bueno, y poco a poco fuimos consolidando. En lugar de una cooperativa, fueron una unión de cooperativas o fue la cooperativa con el ayuntamiento. Bueno, es que aquí para que todos nos acordemos que no les vamos a llamar más residuos, sino que son materias primas o subproductos o biomasa no productiva, que es lo que se nos ha ocurrido mejor para llamarles, porque no se nos ha ocurrido otra cosa. Y bueno, esto nos lo cuento muy rápido, esto fue la anterior DANA de 2019 que dejó sin poder trabajar a muchos almazareros, pues la Consellería nos dijo, oye, ¿qué necesitáis para salvar la campaña? ¿Podemos compostar todo eso en lugar de llevarlo a la orujera? Y dijimos, si nos dais una pista de cemento, de asfalto, nosotros compostamos lo que haga falta. Y aquí compostamos 2.500 toneladas de alperujo y pudimos salvar la campaña. Eso lo que hizo es que al año siguiente nos costó mucho que los agricultores aceptaran el compost, tuvimos que convencerles y regalarlo, pero eso hizo que al año siguiente tuviésemos lista de espera y que al año siguiente siguiéramos funcionando y llevamos 4 años funcionando con esto, ¿no? Aquí tenía un vídeo de la volteadora. Mirad, este es el compost de alperujo. Nadie diría que eso era esa pasta de alperujo. Aquí metimos hasta un poco de Posidonia marina que tenían los ayuntamientos problema y la compostamos. Esto es un estudio de gases de efecto invernadero. Esto es un incendio que hemos utilizado ese compost, que además de que solucionamos un problema, generamos una enmienda para el agricultor, pero también para bueno, pues recuperar los suelos y generar suelos vivos después de un incendio. Y bueno, todo esto ha dado lugar a generar un entorno normativo que no existía, que el agricultor cuando se pone a compostar está en una situación alegal. No es ilegal, pero tampoco es legal. Si viene el Seprona, que viene, pues le dice, ¿qué haces con ese montón ahí? ¿No? Entonces ahora tenemos una orden de agrocompostaje de proximidad de la Comunidad Valenciana que permite hacer ese compostaje asociado a la actividad agraria. No es una nueva actividad, nos han puesto de tope compostar hasta 2.500 toneladas anuales de material fresco porque no podemos entrar en el nicho de los gestores de productos, de los gestores de residuos, perdón, y nos movemos en esas 2.500, sin tener que pasar por Consellería de Agricultura. Es un procedimiento bajo una declaración responsable
que se queda a nivel de ayuntamiento. Es el técnico del ayuntamiento el que nos va a dar la compatibilidad urbanística y después, con una declaración responsable, podemos empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Y evitamos ir a consellería, evitamos ir a técnicos que nunca han visto lo que está pasando en nuestra explotación ni conocen el término municipal y trabajamos el agrocompostaje y lo consideramos una operación de prevención de residuos, no de gestión de residuos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es un cambio muy importante que voy a decir que nos está costando muchísimo poner en marcha con los técnicos de los ayuntamientos porque no la conocen, tenemos que ir, tenemos que explicársela, tenemos que hacer pedagogía, pero poco a poco ya tenemos 2 en un año de licencias de agrocompostaje de proximidad, ¿de acuerdo? Pero esto nos está costando un montón, quiero decir, porque pues eso es darte contra el muro del lenguaje burocrático y de la administración. Y solo le falta eso al agricultor. Bueno, no me meto en explicar la orden, cómo funciona, porque quiero ir al cómo lo hago. Es decir, yo soy viticultor, cómo composto. Aquí tenéis una curva de temperatura. El compostaje nosotros podemos controlar y debemos controlar porque la definición de compostaje es un proceso aeróbico controlado y eso es lo que nos va a diferenciar de otros procesos de que dejo el montón ahí y me olvido, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos que controlar el proceso y podemos controlar 3 parámetros, la temperatura, la aireación y la humedad. ¿Vale? Y cuando los controlamos nos ocurren gráficas como esta. Línea en rojo, temperatura máxima, línea verde, temperatura media de la pila, línea azul de abajo, temperatura ambiental y la línea verde, la línea morada, nos habla de la exotermia, de la capacidad de calentamiento que ha tenido esa pila. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando hago la mezcla? Y si la mezcla es correcta, ¡pam!, tengo una subida de temperatura hasta 75 grados. ¿Quién está empezando a trabajar ahí? Ahí están empezando a trabajar las bacterias. Las bacterias son vagas, les gusta degradar lo que es fácil, los azúcares, los aminoácidos, los compuestos pequeños y sencillos de metabolizar, ¿de acuerdo? Entonces ellas van primero, generan mucha actividad y generan un aumento de la temperatura brutal, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ese sustrato se agota? Y cuando se agota también el oxígeno, ¿qué? Cae la temperatura y nosotros lo vamos a ver muy fácilmente si tenemos un termómetro. Cae la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Volverles a dar lo que ellas necesitan y como son bacterias aeróbicas que necesitan oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Voltear, es decir, vamos a poner sustrato a su disposición, ¿de acuerdo? Moviendo la masa. Les estamos dando oxígeno y además voy a aprovechar para regar. Entonces ya lo tienen todo, tienen oxígeno, tienen nuevo sustrato y tienen agua o otro pico de temperatura, ¿de acuerdo? Ahí el material va a empezar a estar medianamente degradado y cuando esto lo haya hecho un par de veces, lo que voy a ver es que la temperatura ya no sube tan fácilmente, ¿de acuerdo? Ahí están empezando a trabajar los hongos. Los hongos van a trabajar sobre el sustrato que ya no le gusta a las bacterias y que las bacterias ya no pueden degradar, ¿vale? Son hongos termófilos y van a trabajar sobre todo sobre la lignina, ¿de acuerdo? Vienen a hacer el trabajo duro. Y cuando esto ya lo he hecho varias veces y he tenido estos picos de sierra, ya veo que vuelvo a darles la temperatura óptima, vuelvo a darles las condiciones óptimas, le vuelvo a dar aireación, le vuelvo a dar humedad y cambio el sustrato de sitio, lo volteo y ya no sube tanto la temperatura, ¿de acuerdo? Estoy en fase de enfriamiento. ¿Y ahí qué empieza a pasar? Pues si al principio lo que han hecho los microorganismos ha sido romper los materiales, degradarlos y hacerlos sustancias más pequeñitas, ahora lo que empieza a pasar es que empezamos a generar macromoléculas, empezamos a condensar y empezamos a generar moléculas de materia orgánica más grandes, empezamos a generar humus. El humus es una molécula muy complicada que no sabemos muy bien qué tiene dentro, que las identificamos según cómo se comportan en una reacción con ácido o en una reacción con una sustancia básica, pero lo que sí que sabemos es que tiene muchísimas perchas. ¿Perchas para qué? Perchas para los nutrientes que hay en el suelo, ¿vale? Perchas para todos los cationes, para todo lo que va con carga positiva en el suelo, para todos los macronutrientes, para el calcio, para todo excepto el nitrato, ¿vale? Para el potasio, para todo lo que tiene carga positiva en el suelo. Bueno, me están diciendo que tengo que acabar, entonces, aireación también puede ser un problema, es otro de los parámetros que tengo que controlar. ¿Cómo lo controlo? Con los volteos, ¿de acuerdo? Y en esta gráfica de aquí, no sé si veis, si se aprecia,
que hay líneas verticales, que eso es cada vez que hemos volteado, ¿de acuerdo? Y vemos cómo cada vez que volteo recupero la temperatura. ¿Qué ocurre si tengo falta de aireación? La pila se va a parar. Los microorganismos que yo busco son aerobios. ¿Cómo volteo? ¿Cómo genero aireación? Con los volteos. Y luego la humedad. Muchas veces, en lugar de compostar, lo que hacemos es secar la materia orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos un nivel óptimo de entre 40 y 60%. Si estamos por debajo del 40%, pues es que ahí no va a haber vida, ¿de acuerdo? Pero si además tenemos en el caso contrario, si tenemos una humedad por encima de 60, ¿qué va a pasar? Pues que nos quedamos sin aire, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos, igual que en el suelo, necesitamos poros en el compostaje y necesitamos una estructura porosa que nos permita que circule el agua y que también haya una difusión de oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo controlar esa humedad? Pues menos de 35%, lo que decíamos, actividad microbiana desciende, hay una inhibición, y menos del 12% ya no es que haya inhibición, es que no va a haber nada de vida. ¿Qué puedo hacer? Regar la pila de forma eficiente. Normalmente la forma más eficiente es cuando volteamos, aunque también podemos poner estas estructuras, bueno, pues un poco de riego por goteo o riego por aspersión. Y al final se trata de un equilibrio, ¿no? Si tengo un exceso de aireación, la pila se va a enfriar, no voy a coger temperatura, con lo cual no va a haber higienización del material, no va a haber un descenso de la germinación de las semillas de malas hierbas que pueda haber. Y eso sí tengo exceso de aireación. Si tengo poca aireación, lo que voy a generar es una anaerobiosis y van a vivir las bacterias que yo no quiero que vivan, ¿de acuerdo? Con pilas grandes voy a tener mayor masa, va a ser más fácil coger temperatura, pero voy a tener seguramente más zonas de anaerobiosis, con lo cual eso tengo que vigilarlo. Cuando las pilas son pequeñas, tengo mucha difusión de calor, mucha difusión de oxígeno, con lo cual me va a ser más difícil conseguir la temperatura que busco. Con la humectación voy a conseguir enfriar la pila, pero si no la humecto, voy a parar el proceso, con lo cual voy a tener que llevar también ahí un equilibrio. Si tengo temperaturas muy altas, ahí tenemos que llevar cuidado porque la materia orgánica coge rutas de combustión y estoy perdiendo materia orgánica y la estoy transformando en algo que no me va a interesar después. Estos son los sistemas de compostaje, pero bueno, podemos compostar en compostera, podemos tener una pila móvil volteada como de forma manual con estos tornillos o bien con una volteadora. Esta es autopropulsada, pero con una pala acoplada al tractor podemos trabajar también perfectamente. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos poniendo diferentes capas. Si tengo 3 ingredientes, lo que voy a hacer es una capa 3 chocolates, ¿no? Como hacer una tarta. Primera capa de un material, segunda capa del otro material, tercera capa, ¿de acuerdo? Cada uno de los materiales voy a controlarle y optimizar la humedad y después voy a repetir una capa de un material, otra capa de otro material, así hasta que agote los materiales. Y después voltearé. Y aquí tenéis diferentes formas de voltear y de tamizar si es necesario. Aquí tenía, si puedo tener 5 minutos, pongo unos ejemplos de que ahora ya no sé si quitar el nombre de las bodegas, porque... Pero bueno, tarde. Bueno, pues aquí hicimos diferentes procesos. Solo estiércol... vosotros no estáis, Ferrero. Solo estiércol de oveja, luego utilizamos raspón y estiércol de oveja, un compostaje de 2 ingredientes y después ya dijimos, pues venga, un terciario, alperujo, raspón y estiércol de oveja, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo fueron los procesos y cómo fueron los compost que obtuvimos. En el proceso primero, 130 días de oxidativa, 4 meses y un poquito, ¿no? Esto está muy bien, es asumible que dure 130 días. Siempre después de esa fase oxidativa en la que vemos que ya la temperatura no aumenta, como antes, después del último volteo, y que ya empieza a no oler ni a orujo, ni a estiércol, ni a nada de lo que habíamos puesto en inicio y que ya es otra cosa, ya no puedo identificar los materiales de partida. Entonces es cuando lo dejo 30 días más sin tocarlo, sin regarlo y me olvido de él. Lo dejo tranquilo, dejo a los microorganismos que trabajen, ¿de acuerdo? Nos salió un compost clase A, le dimos 4 volteos, 1 al mes y
tuvimos una higienización a nivel de temperatura correcta. ¿Qué cantidad de fertilizante teníamos? Y era un estiércol, pues un 1,6 de nitrógeno, un 0,9 y de potasio un 2,5. Pero a mí me interesa más la materia orgánica, ¿de acuerdo? Los valores de materia orgánica, pensar que esto es en peso seco, ¿de acuerdo? Y los ácidos húmicos. Esto al final es lo que me va a dar esa vida en el suelo. Si no aporto esto, si los microorganismos no tienen de qué alimentarse, es imposible que tenga un suelo vivo. Con lo cual no hay que obsesionarse con los niveles fertilizantes, que para eso ya podemos hacer otras prácticas puntuales, como aportar una enmienda de huesos o una enmienda de sangre, ¿vale? En el proceso 2, que habíamos puesto ya el orujo y el estiércol, lo mismo, 130 días, 4 volteos, una higienización correcta y 30 días de maduración. Vamos a ir, tenemos a nivel fertilizante una capacidad muy similar y vemos que tenemos compost, si os fijáis, con pHs elevados. Esto es normal en el compostaje, ¿de acuerdo? En el compostaje al principio siempre hay una bajada, tenemos una acidificación y luego cuando empiezan a trabajar los hongos, esa acidificación la generan las bacterias y cuando empiezan a trabajar los hongos subimos el pH. Por lo general, casi todos los compost tienen un pH de 8 o superior. No pasa absolutamente nada aunque nuestros suelos ya tengan un pH elevado, ¿de acuerdo? Después de esa aplicación, el suelo va a recuperar casi su pH inicial. Y aquí tenemos, como ya le hemos aplicado el alperujo, que es un compuesto que tiene mucha energía y que tiene grasa que cuesta mucho de metabolizar, ya subimos los días, 160 días, 30 días de maduración, volvemos a tener una clase A, vamos a incorporar un volteo más y mirad lo que ha pasado con los ácidos húmicos. No sé si lo veis, pero hemos pasado de niveles de 3,6, 3,7 a 5,8, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos incorporado ese residuo con esa lignina especial que tiene el hueso de oliva. Estos son imágenes del proceso. Yo estoy ahí con unos años menos regando la pila con la manguera, pero bueno, lo mejor es eso, regar cuando se voltea, ¿de acuerdo? Que es cuando con una gota fina que conseguimos que el agua y la masa de verdad tengan esa... Y bueno, pues aquí están los chips y el orujo de madera. Y bueno, yo la ponía porque aquí se ve esa construcción de la pila en fases, ¿no? Primero pusimos el sarmiento, primero pusimos los chips, luego pusimos el orujo y luego pusimos el estiércol. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué pongo lo que más lignina tiene y lo que más madera tiene abajo? ¿Por qué pongo después el orujo y por qué pongo el estiércol después? Y a cada uno le corrijo su humedad. Bueno, pues porque cuando voy a corregir la humedad del estiércol, el nitrógeno que tiene el estiércol va a percolar a las capas de abajo y esa capa que podría ser sarmientos, que podrían ser raspones o que puede ser en este caso los chips, pues son los que van a absorber ese nitrógeno. Y luego voy a repetir otra vez las capas. Aquí vemos cómo estamos echando ya la última capa de estiércol y regamos, ¿de acuerdo? Y nos da esta gráfica fue que ya nos vinimos arriba y dijimos vamos a echar todo lo que tenemos por alrededor. Alperujo, gallinaza, hoja de olivo, sarmiento, orujo y chips de madera. Y me da esta gráfica. Aquí con todos estos ingredientes nos fuimos casi hasta 255 días. Muchas veces no lo requiere el proceso, pero como no tengo la pala, no tengo posibilidad, ahora entro en campaña y ya no me puedo dedicar al compostaje. Por suerte, el compostaje es una herramienta tan robusta que nos permite que nos olvidemos de ella durante casi mes y medio. Las bacterias se quedan allí secas, no están en un estado óptimo, pero luego cuando volvemos y les damos un poco de cariño, pues resulta que lo recuperamos. Y igual estamos 255 días, pero ¿cuántos volteos hemos hecho? 1, 2, 3, 4. Fijar ahí, es que tuvieron abandonada la pila casi 100 días y no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Hemos conseguido después recuperarlo. A veces no se puede recuperar. ¿Qué tipo de compost? 250 días, 30 días de maduración. Aquí tuvimos clase B por culpa del estiércol, ¿vale? A veces los estiércoles, los piensos, tienen mucha cantidad de cobre y mucha cantidad de zinc y conseguimos solamente un clase B, pero que para reutilizar en el viñedo no habría problema. No es lo mismo conseguir un clase B cuando te vas por cobre o por zinc que cuando te vas por cromo o por plomo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y unos ácidos húmicos de 6,64. Esta ya me la salto porque aquí lo que hicimos fue con puerro, estiércol de vaca, sarmiento, poda urbana y poda fina también urbana.
Esto fue con la cooperativa y el ayuntamiento y una cooperativa hortofrutícola. Aquí tenemos su perfil de temperatura, le hicimos también un afinado, hicimos muchos procesos, un poco cómo son esos compost de esos procesos y bueno, aún así con todo esto y el apostolado de compostaje que hacemos, muchas veces pues cuando acaba la charla yo esto no lo veo. O sea, el compost es caro, esto no se puede hacer. Bueno, esto es una herramienta más, ¿de acuerdo? Que nosotros decidimos recircular los residuos de nuestra bodega, pues que sepáis que técnicamente se puede hacer. Que los números salen, aunque siempre influye la economía de escala, ¿de acuerdo? No es lo mismo dedicarme a algo muy pequeñito que cuando aumento. Y bueno, estos son números que hemos hecho, que los pongo a vuestra disposición para que los miréis más despacio después en la presentación. Y bueno, yo llevo 6 años compostando y os puedo decir que cuando empiezas a compostar las cosas empiezan a cambiar. Empieza a cambiar la retención de agua, empieza a cambiar la estructura del suelo y al final es una fuerza motriz muy significativa en pensar diferente y en empezar a hacer las cosas diferente, empezar a recircular tu materia orgánica, en circularizar la economía, en mejorar la sostenibilidad del agroecosistema y en mitigación de cambio climático y secuestro de carbono. Así que es esa minería de nutrientes que no nos podemos permitir perder toda la riqueza que hay en los subproductos y en la biomasa. Y ya está. Estos son los protagonistas de esos 250 pilotos de compostaje. Sin ellos, imposible estar hoy aquí. Bodegueros, almazareros, agricultores, ganaderos pequeñitos, además, que bueno, están en peligro de extinción, como muchos en España, y quería darles ese homenaje. Y ya está, aquí tenéis mi contacto para lo que necesitáis y el jefe del proyecto, que es el catedrático Raúl Morales Rego. Así que muchas gracias. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que ha sido súper interesante. Como os decía, otra vez tenemos herramientas súper prácticas para valorar el compost, su calidad y, vamos, os recomiendo la calculadora porque es súper intuitiva, además, en el móvil. Como antes, las preguntas las dejaremos para después, ¿vale? Porque ahora tenemos a Annelies